Buenos días. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al equipo de Creative Mornings y Relaciones Inesperadas por la oportunidad de dar esta charla. Y me siento muy afortunado de platicarles sobre mi proyecto y el proceso que he elaborado con este sistema que se elaboró. Y vamos a hablar sobre pues, lo que es el tema de elevar, ¿no? Que es el tema del mes. Y bueno, qué es elevar, no? Uno podrá pensar que elevar, pues algo físico, nada más levantar algo, pero también puede ser algo muy abstracto como elevar tus pensamientos, ¿no? O podemos irnos a diferentes perspectivas de elevar. En la manera en cómo yo exploro elevar este proyecto es la expansión, ¿no? Y la expansión, ¿a qué me refiero? A la sensorialidad del cuerpo, a percibir sonidos y visuales a través, en este caso, de sensores que se ponen en el cuerpo de biofeedback para entrar a una cuestión como inmersiva del ser, ¿no? Y para eso me gustaría comenzar con lo que es la sinestesia, ¿no? Y la sinestesia prácticamente es como mezclar sentidos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo de niño tocaba el piano y siempre que tocaba la tecla de la, me imaginaba un color azul, ¿no? Estaba tocando la y era un azul, o de repente el re era como un rojo y el mi es como un verdecito. Entonces, de alguna manera, ¿qué es ver el sonido, ¿no? O qué significa escuchar el color, ¿no? Como lo hacía en este caso Kandinsky y Paul Klee, ¿no? Entonces, de esa manera yo utilizo la misma perspectiva con el biofeedback, ¿no? En el cual desarrollé este proyecto. Pero ¿qué es biofeedback, no? O sea, algunos si se ponen a preguntar qué es el biofeedback, pues es el uso de estos aparatos que te permiten de alguna manera como estar consciente de respuestas biológicas voluntariamente. Por ejemplo, a lo mejor el corazón, ¿no? El corazón lo puedes modular. Si tú respiras de una manera profunda y retienes el aire, el corazón se acelera en cierto punto, y si tú sueltas el aire lentamente, el corazón se desacelera. Entonces tú conscientemente estás como controlando tu respuesta biológica, ¿no? De otras cosas, por ejemplo, electromiografía para hacer actividades de la actividad muscular. Tú puedes también de una manera voluntariamente a través del sistema nervioso somático controlar estas respuestas, ¿no? Entonces yo utilizo la cuestión del biofeedback para agregar estas sensorialidades, de crear música con el cuerpo y audiovisuales. Y bueno, aquí le pedí a ChatGPT que me hiciera unos visuales de biofeedback, ¿no? Le dije, hazme generarme unos visuales de biofeedback y salió con eso, se me hizo muy interesante, ¿no? De cómo surgió con la inteligencia artificial ya también entrando en este campo de investigación, ¿no? Y pues terminó elaborando este proyecto MDAP, a mí me gusta decirle MDAP, de Mindful Data Audiovisual Project, que hago lo que son visuales y audio, digo, con sensores específicamente con el cerebro, electroencefalograma, electrocardiograma, que es corazón, respiración y movimiento corporal, ¿no? Y esta data de todo el cuerpo la convierto en música o en audio, sonido y en visuales, ¿no? Y bueno, para explicarles de alguna manera la visión que me inspiró este proyecto, es que yo siempre me he querido imaginar cómo suena el cuerpo, ¿no? O sea, todos de alguna manera tenemos esta mezcla biológica y cosas que están pasando dentro de nosotros. Y yo siempre he querido escuchar eh, qué es el sonido de cada uno, ¿no? O sea, qué es el sonido del cuerpo, el corazón, todo mezclado, pero de una manera tan específica que claro que me gustaría encontrar estos patrones sonoros del cuerpo, ¿no? Y para explicar un poquito acerca del proceso o el diseño de cómo se elaboró este sistema, pues me gustaría irme al inicio, ¿no? Y el inicio es mi infancia, ¿no? Mi infancia, yo nací en los 80s. En los 80s tuve la gran fortuna de vivir en grandes películas de ciencia ficción, una de ellas no es de los 80s, pero yo era mega fan de Tron. Yo miraba Tron de niño una y otra vez y me encantaba ver estos colores neones y que podíamos entrar a las computadoras. Y en Star Wars de imaginar que había vida en otros planetas y estas cuestiones como galácticas. Dije, wow, y Back to the Future, pues no sé, pensar cómo va a ser el futuro.
y me maravilla a mí la ciencia ficción, yo soy mega fan de la ciencia ficción. Y bueno, hablando de ciencia ficción, la inteligencia artificial ahora, yo nunca me imaginé que iba a poder tener conversaciones relativamente profundas con inteligencia artificial. Dije, órale, ya estoy en el futuro, ¿no? Y le dije a ChatGPT, mézclame las 3 películas, ¿no? A ver qué. Y le dije, sale Dr. Brown con un lightsaber, ¿no? Y Han Solo ahí mezclado con Back to the Future, y ahí Chewbacca robótico, y parece que están tirando rave, hay unos robots, ¿no? Entonces se me hace bien interesante cómo ChatGPT saca cosas, ¿no? Bien interesantes. Pero esto me llevó a estudiar la carrera de ingeniería en computación, que también desde niño quería ser inventor, entonces tenía que en realidad pues entender como la ciencia como para hacer cosas, ¿no? Entonces estudié la carrera de ingeniería en computación y en el transcurso de este camino me topo con otro amor, ¿no? Que es la música, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar en el Conservatorio de Música, composición, y en medio de la carrera me di de baja porque me fui de gira con unas bandas, ¿no? Entonces empiezo a tocar pan rock, ¿no? Me fui con los Kung Fu Monkeys de giras, estuve tocando con ellos y me abrió este campo de andar de giras en la música, me fascinó andar como con los Kung Fu Monkeys. Después de los Kung Fu Monkeys fundamos el grupo La Ballena de Jonás, que es como polka, tango, gypsy, polka. Y de La Ballena de Jonás decido dar este gran salto y me voy a Ciudad de México a vivir y tocar con Ramona, un grupo excelentísimo que está despegando increíblemente. Pero yo sentía que algo me hacía falta, ¿no? Digo, siempre me gustaba la ingeniería, pues, ¿no? Me sentía como dividido, pues, entre la música y la ingeniería. Y fue una vez que se me hizo muy curioso que tocamos en La Ballena de Jonás en el Organ Pavilion ahí de Balboa Park. Y estaba mi teclado así parado y de la nada hubo un ventarrón y tiró mi teclado. Y, y me llamó la atención porque abrí el teclado y me puse a explorar cómo funcionaba el teclado, ¿no? La ingeniería electrónica del teclado, que total terminé armando yo mi propio teclado, que lo dividí en 3 pedazos este teclado, porque cada vez que iba a Ciudad de México regresaba, me cobraban 900 pesos, y dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacer mi teclado en 3 pedazos y lo voy a subir al avión, ¿no? Ya cuando lo subí dije, yeah, ¿no? Entonces ahí armé mi teclado, y en ese entonces Ramona y La Ballena de Jonás hacíamos un tambalache, ¿no? Tocábamos juntos ahí como Ramona con Ballena de Jonás. Pero me encontraba en ese punto bifurcado otra vez, ¿no? Sentía que estaba en el lado de la ingeniería y la música y no podía juntar las dos hasta que tuve esta experiencia de que miré un capítulo de Star Trek, soy Trekkie, o Trekker más bien dicho, y miré este video de una niña que tocaba este instrumento y hacía música con su cerebro, con su mente, ¿no? Y ahí fue como la primera semillita que dije, wow, ¿no? ¿Qué es esto, no? Me gustaría, se me hace tan de ciencia ficción esto y tan futurista, ¿no? Y me topo después con esta persona que hace música con el movimiento de su cuerpo. Yo dije, wow, ¿no? ¿Qué onda, no? O sea, me fascinó nada más imaginarme la arquitectura sonora de cómo podría ser música tridimensional, pues, ¿no? Y me imaginaba estas perspectivas de cómo utilizar el cuerpo para generar música. Y yo creo que me topo con otros sistemas que crean notaciones musicales, pues, de danza contemporánea, y así como partituras, él crea estas notaciones de danza contemporánea, ¿no? Pero yo me encuentro en el punto en que digo, ok, yo quiero hacer música con el cuerpo, ¿no? Porque me llamó la atención y estoy en el punto A, en el que tú quieres hacer estas cosas, pues, ¿no? ¿Y cómo llego al B, no? ¿Cómo llego al B de poder construir esto, ¿no? De lo que es la música con el cuerpo? Pero a mí lo que particularmente me interesa en cualquier proceso no es el principio o el final, pues no es llegar al final. A mí me interesa la X, ¿no? ¿Y la X qué es? Es el punto de intersección, en donde en realidad queremos encontrar estas conexiones que se dan, pues, ¿no? De las cosas. Por ejemplo, este aparato que está aquí enfrente es un Kinect que detecta mi cuerpo, toda la data del cuerpo, y yo quiero, ok, del Kinect de la data, ¿cómo puedo conectar, ¿no? La información? Pues, y es encontrar esos puntos, esos nichos específicos de transferir la data del Kinect al sistema, ¿no? Y de a grandes rasgos, cómo funciona es que tienes la data, ¿no? En este caso del Kinect, y luego pues tienes el proceso algorítmico para hacer esta transformación de la información
y ya el output, que es lo audiovisual, ¿no? De las cosas, ¿no? Y es el mismo principio, pues tenemos la data, que sería el punto inicial, ¿no? Y el B, que es el final, queremos este output de las cosas, pero pues el X es donde está todo el problema de las interconexiones, ¿no? Y en ese mismo algoritmo sigue siendo muchas X, ¿no? Que tienes que encontrar cómo se conectan específicamente las cosas, ¿no? Y me hice la tarea, pues, de investigar, y me topo con un tutorial de Ryan Challoner. Si no fuera por él, nunca hubiera entrado a este mundo hermosísimo del Max MSP. Max MSP es un programa en el que tú puedes contar cualquier tipo de cosas que te puedas imaginar, puede ser música, es como la programación de la música, ¿no? Y me enamoré increíblemente de Max MSP. Y bueno, yo creo que aquí la cuestión más importante, elevar, es también colaborar, ¿no? La colaboración y estar ayudando uno al otro es algo que también nos eleva, ¿no? Y en esa misma colaboración, decidimos hacer este proyecto Henrik de Lux Boreal. Empezamos, él me ayudó como a formular un sistema espacial para hacer música con el cuerpo. Ideamos como un sistema en cómo activar los sonidos en relación al cuerpo, y presentamos esta primera como proyecto que se llama Arquitectura Sonora, que fue allá por el 2015. Sin embargo, yo me sentía todavía inquieto de que yo quería en realidad explorar un poquito más la arquitectura sonora del cuerpo, el cual hice mis propios módulos de Max MSP que se utilizan con Ableton Live, que es un programa para hacer audio. Y dije, ok, pues voy a intentar hacer música con el cuerpo, ¿no? Entonces llego esa es una muestra pequeña, pero encontrar esta arquitectura sonora, pues por ejemplo aquí manejo cierta notación, pues, ¿no? Como notas musicales, ¿sí sacas a escuchar, verdad? Y acá manejo otros sonidos, ¿no? Vamos a hacer un poquito más. Entonces busco mi espacialidad, ¿no? Como que encontrar esta cuestión sensorial de manejar música con tu cuerpo. Dije, ok, tengo que pensar arquitectónicamente el espacio, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que la parte del medio es como mi silencio, es mi parte zen, por así decirlo, ¿no? Pero alrededor tengo la expansión del sonido, pues, ¿no? En el que puedo controlar este espacio, ¿no? Y enfrente puedo manejar otros sonidos distintos, ¿no? Entonces aquí la cuestión es cómo tú manipulas el sonido de alguna manera con tu cuerpo, ¿no? Yo tengo las piernas también, entonces, no sé, puedo moverme como quisiera, ¿no? Y la idea, lo pueden probar también ustedes al final si gustan, pero la idea es como jugar un poquito con la relación del cuerpo. Y aquí pues existe esta cuestión como la de la sinestesia, ¿no? Estoy escuchando mi cuerpo, ¿no? Y bueno, el concepto del sensor me abrió a poder como explorar otros sensores, ¿no? Y me topo con un video que sube Ernesto Ello, ¿no? Que le hacía los visuales a Nortec, que sube un video de alguien moviendo un dron con su cabeza. Y ahí dije, wow, ¿no? Dije, yo quiero saber más de esta tecnología, ¿no? Y decidí meter el proyecto de PECDA, ¿no? De música, digo, para jóvenes creadores. Era mi último año como joven creador. Y dije, bueno, ya no soy joven, entonces lo decidí, me lo dieron. Y pues me empecé a explorar un poquito pues en el campo del cerebro. Se los empecé a poner a un chorro de amigos para ver cómo lo utilizaban. Y pensé que me tenía que rapar y dije, en el nombre de la ciencia, no, me rapo. Y dije, oh, no me tenía que rapar, chanfles, ¿no? Pero me pasó un tema que dije, ok, yo no soy neurocientífico, pues yo no conozco el cerebro. Tuve que empezar a investigar cómo de alguna manera funcionaba el cerebro, cómo funcionaban los brainwaves, los lóbulos específicamente, y todas estas cuestiones de neuromodulación que se me hizo tan complejo comprender de la neurociencia, hasta tal grado que ya pude de alguna manera comprender, leer un electroencefalograma, ¿no? O un EPOC específicamente, ¿no? Entonces, me encontraba en esta situación otra vez bifurcado, ¿no? Entre la música, cómo conecto la música con el cerebro, y estaba atorado porque estaba pensando muy cuadrado, pues quería hacer todo muy organizado, pues en relación a la música, porque vengo de la escuela de conservatorio de música y soy más de música clásica y yo quería esta organización, pero
me daba caos, pues, ¿no? Y yo dije, no, es que no es mucho caos, pues. Y dije, ¿sabes qué? Ok, I'm just gonna join the dots, ¿no? Y juntar los puntos y a ver qué sale, ¿no? Esa fue mi decisión, pues, ¿no? Entonces, al juntar los puntos, me puse el sistema y sale este sonido caótico que lo dejé hacer. Y en eso llega mi gato, ¡pum! Y se me sube, ¿no? Las piernas y ¡ring! Se pone todo el sonido todo loco. Y dije, órale, ¿no? Aquí hay una respuesta, aquí hay una investigación que me llama mucho la atención. Entonces me empecé a enfocar en lo que son los brainwaves. Todos tenemos brainwaves y según la frecuencia de cómo se mueven esos brainwaves es un estado en el que nos podemos encontrar. Por ejemplo, alfa es un estado que estamos relativamente relajados, posiblemente algunos estén relajados ahorita, pero a lo mejor la mayoría, todos estamos en beta o en gamma, que estamos más alerta, ¿no? Y la frecuencia o la velocidad es que es más rápido. Entonces la relación de onda en cómo empecé a idear el sistema de música con el cerebro fue como este diagrama, que según la amplitud, que me refiero a la altura y cómo se bajan las ondas, empecé a crear las notas de, por ejemplo, una amplitud, que si se sube la amplitud, se suben las notas. Si baja la amplitud, baja las notas. Si la frecuencia es más rápido, es más rápido. Y eso fue como grandes rasgos de cómo funcionaba el sistema, que terminé siendo los módulos, ¿no? Para conectarlos a Ableton Live, en el que junto todos los electrodos y al final tenemos esta respuesta caótica que al final logré utilizar ahorita tres expresiones faciales que son muy precisas. Si hago, por ejemplo, como clench, como apretar los dientes, si es una respuesta muy precisa. O, por ejemplo, métricas de rendimiento, si puedo detectar si una persona está estresada o está como engaged o está como focalizado, ese tipo de comandos cognitivos. Por ejemplo, hay uno que me gusta, que es el comando cognitivo de la compañía de Motiv, de que se entrena la mente para empujar un cubito, ¿no? Entonces tú entrenas la mente y cuando tú piensas en empujar el cubito, se empuja, ¿no? Y eso ya es como en Star Wars, ¿no? Literalmente haciendo telequinesis, ¿no? Y cuando empezaba a mover ese cubito, yo decía, wow, ¿no? Y ese cubito yo lo traduje a notas musicales. Pensaba, ok, empujo el cubito y se hacían las notas. Entonces dije, wow, ¿no? Aquí ya puedo controlar de alguna manera la música de manera cognitiva, pues, ¿no? Y el giroscopio a veces lo usaba como para activar ciertos sonidos, que es como el movimiento de la cabeza. Y bueno, tenía 51 parámetros, ¿no? Y estamos hablando de mucha información caótica también que está sucediendo en el cerebro, por el cual decido mezclar el cerebro con el cuerpo. Entonces el cerebro genera todo este caos de información y del caos de información utilizo el cuerpo para modular, ¿no? El sonido, como ciertas reverberancias o efectos, y eso lo vuelve inmersivo, ¿no? Y porque es tu cerebro el que está emitiendo estos sonidos y es tu cuerpo el que está como controlando esos efectos. Sin embargo, todavía seguía clavado en la música clásica, me quedé clavado en querer seguir tocando el teclado, ¿no? ¿Por qué seguía con el teclado? Pues, ¿no? Pasa la pandemia, todos pasan la pandemia y decido meterme más en la cuestión de ir investigando el cerebro, que es lo que más se me hacía complicado hacer, y en 2021 lanzo el proyecto ya en redes sociales de MDAP, en el que ya decido dar esta investigación ya como proyecto serio, ¿no? Y decido hacer esta pieza que se llama Brainwaves número 2. Particularmente esta pieza pasada la pandemia, mi padre falleció de cáncer de pulmón y esta pieza la hice pensando en una película que se llama Ad Astra, no sé si la hayan visto, soy bien fan de sci-fi, pero en el que Brad Pitt, bueno, va a buscar a su papá a Neptuno, ¿no? Y yo de esa manera dije, yo quiero ir a buscar a mi papá en ese lugar, pues, ¿no? Y es donde pude darle expresionismo a la relación del hombre-máquina, ¿no? De poder utilizar los elementos del sensor del Kinect y del cerebro para dar ya algo mucho más expresionista en cómo yo podía, por medio de biofeedback, generar algo muy específico de mi sentimiento, ¿no? Entonces esa relación ya emocional en relación a la máquina se me hizo muy interesante de cómo podía potencializar. Y en la pandemia, como todo nos pasó, pues nos dio de todo, ¿no? Ansiedad, etc., depresiones, un chorro de cosas. Y yo cuando estaba utilizando el sistema, pues me estaba fallando porque estaba en ese punto como muy estresado ya de la pandemia y decido invitar ya al finales a un compañero que utilice el sistema
Y para mi sorpresa, suena completamente diferente. Y dije, wow, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Por qué suena tan diferente, no? Y me di cuenta que porque era pues, su cerebro, ¿no? Era su cuerpo, ¿no? Y dije, wow. Y bueno, decido empezar a ir un poquito más a la investigación de utilizar el sistema con muchos usuarios o muchos participantes que me han ayudado y se lo empecé a poner a varios y me di cuenta de que existía por cada uno una textura bien distinta y esas texturas me llamaron la atención porque existía patrones hasta que se repetían en la manera de ser por la idiosincrasia de cada persona, pues, ¿no? Y eso me llamó mucho más la atención, más allá de la sonificación. La sonificación es la conversión de la data en sonido, pues. Más allá de la sonificación me interesaba más el comportamiento de cómo estaban utilizando el sistema, porque a lo mejor encontré que había un patrón, pues, ¿no? Y bueno, decido hacer este concepto de iconográfico de cómo funciona el sistema. Y con su tiempo me invitan a participar en un concierto entre desiertos, a tocar en vivo. Y no tenía el sistema listo. En medio del concierto me falló. Pero dije, pues es rocket science. Pues, y la gente de Tijuana súper buena onda. Me dijeron, no hay bronca, ¿no? Pero yo quería ya meter visuales en esa presentación. Y es cuando decido entrar al lado de los visuales, ¿no? Que también, ¿por qué no convertir esa data no nomás en audio, también en visuales, ¿no? Y me meto a un curso de Sergio Mora Díaz, un chileno que me introdujo al programa de Touch Designer. Y Touch Designer es un programa también de visual, un programa de programación visual basado en nodos. ¿Qué es eso, no? Un programa visual basado en nodos son como esos cuadritos que tú los conectas como con... Cada uno de esos cuadritos tiene una función específica, ¿no? Se conecta el cuadrito y este tiene una función y hace otra y tienes un resultado final. No se ocupa saber programación, o sea, no ocupas programar para hacer visuales generativos increíbles y es gratis, ¿no? Y también lo pueden bajar a los que les interese hacer arte generativo, es increíble Touch Designer. Y cuando hice estas visuales, pues surge la invitación de Catalina Aide fue también quien me invitó, Aide Jiménez, para presentar el proyecto en World Design Capital, el Finalist Event, que fue entre Moscú y San Diego, Tijuana, en el que ya incorporo los visuales, ¿no? Y Aide me abre a este mundo, ¿no? De comprender un poquito más la música en la cuestión que el caos está bien, ¿no? O sea, el ruido, ¿no? O sea, no tiene que ser así súper armónico. Entonces me abro a experimentar la música sensorialmente, dejándola ser, ¿no? Y esa presentación estaba tan nervioso, me acuerdo, estaba atrás de las pantallas antes de que me metieran, porque me metieron como como en una base que me pusieron hasta aquí. Y yo estaba viendo las máquinas atrás de la pantalla y miraba cómo las máquinas parpadeaban, ¿no? Y estaba tan nervioso que al mirar ese parpadeo de las máquinas, me puse como a respirar con las máquinas y dije, órale, entonces sentí como en mi perspectiva, una conexión con las máquinas, ¿no? Y ya sé, Tron, ahí está, ¿no? Y dije, aquí puede existir esto. Y eso me inspiró, pues, a seguir la relación máquina-humano, pues, ¿no? De una perspectiva artística. Y dije, ok, yo quiero seguir escuchando el cuerpo, porque no meto más sensores, pues, ¿no? Entonces decidí meter el sensor del corazón y la respiración, pues, y eso me abrió otro campo sensorial, pues, de cómo mezclar también mi corazón, cómo mezclar la respiración. Y ya para ese entonces termino siendo estos módulos de Ableton Live, en el que ya nada más los conecto y plug and play, o sea, no me meto ya en la cuestión de programación, en el que cualquier persona ya, la idea es hacerlo esto open source, porque justamente, así como Ryan Challenger abrió esto open source, yo también decido hacerlo open source, y eso se trata, la colaboración es elevar, ¿no? Y tenemos que estar siempre en colaboración, porque si no fuera por esta colaboración no podría yo haber llegado aquí, ¿no? Y al final llego a este video, lo que se presenta en Venecia, Bienale de Venecia, y logro crear una pieza generativa ya con biofeedback, que el centro es el corazón, todos estos colores es actividad ya neuronal basada en ciertos brainwaves específicos. La parte que está aquí atrás es respiración y atrás está la data. Entonces ahí es donde me di cuenta, órale, aquí creo que voy por el camino
indicado, ¿no? De las cosas, ¿no? Y bueno, se presenta el proyecto en varios festivales, LA Design, Butec, Biennale, allá en Venecia, que me llevó a seguir investigando todavía un poquito más afín, pero llega todavía la cuestión del cerebro, pues el cerebro aún todavía no lo logro descifrar completamente, todavía no lo comprendo, y yo pensaba antes que quería 1000 electrodos para ver que me diera toda esta información caótica, ¿no? Y voy con un neurofisiólogo y me hace esta respuesta de decir, pues qué tal si juegas con un solo electrodo, pues, y un solo electrodo te puede dar mucha información si tú específicamente a lo mejor sabes en qué lóbulo estás trabajando y qué te puede dar, pues, ¿no? Entonces ese único electrodo me abrió muchas posibilidades, el cual me puse a investigar quién más había hecho música con el cerebro, ¿no? Y esto empieza en el 65 con Alvin Lucier, que hace música con 2 electrodos, y por medio de la excitación de los electrodos se hace la activación de instrumentos análogos, ¿no? Y me topo también después con otra compañía que se llama EEG Synth, que pueden ustedes comprar inclusive el hardware de hacer música con el cerebro. Y profesor Eduardo Miranda Rec, ¿no? Que también hace, que le llama ahora Brain Computer Music Interface, ¿no? O sea, y eso ya abre un nuevo paradigma de la música con el cerebro, ¿no? Y en el proyecto que yo llevo elaborando son 4 sensores que están hasta ahorita, que es el cerebro, respiración, corazón y cuerpo. Y para los que somos un poquito más nerdos, esos son los sistemas de programación que uso, que es Python, Node.js, Processing, Kinect, y esta data se transfiere por medio de un protocolo que se llama OSC, que es Open Sound Control, y esto me da el motor musical con el Ableton Live, con los módulos que hice de música, y el motor visual, que es Touch Designer, que es increíble programa, ¿no? Pero yo me quedo pensando, ¿cómo será si tuviera más sensores, ¿no? ¿Cómo será verdaderamente escuchar el cuerpo, ¿no? De una manera más compleja, ¿no? Imágenes de ChatGPT, ¿no? Tiene que poner eso, también chidas. Entonces yo me lo puse el ChatGPT ahí, ¿sabes qué? Pues dame imágenes de cómo será música con biofeedback. Y me hace también cuestionar cosas que me preocupan, ¿no? Particularmente, si podemos llegar a ser Robocops, ¿no? Entonces, qué feo que perdamos esta cuestión humana, pues de terminar siendo más robóticos que humanos, de esta cuestión como transhumanista que podría suceder, o que a lo mejor la inteligencia artificial, que todos a veces nos preocupa, que nos domine y se provoque lo que es la singularidad. Y me topo después con Neil Harbison, que fue el primer cyborg, ¿no? Considerado el primer cyborg del mundo, en el que se pone esta antenita, y esta antenita, él escucha los colores, ¿no? Y volvemos a caer aquí a la cuestión de la sinestesia, pues, ¿no? Sin embargo, es preocupante lo que viene ahorita. Por ejemplo, para los que vieron los SES 2024, que se hacen en Las Vegas como conferencias de tecnología, pues sale este teléfono que ya van a ser los nuevos teléfonos que posiblemente en 1 o 2 años posiblemente los vamos a traer nosotros, que es el Rabbit, en el que ya van a ser teléfonos que ya tienen inteligencia artificial, ¿no? Que van a poderte asistir. Pues estamos llegando como a la película de Hair, si no la han visto, ya vamos en ese camino. Y salen los Apple Vision que vienen ya en febrero, que ya tenemos esta virtualidad, pues, ¿no? De poder manejar, ya vamos a estar en esta Matrix, ¿no? Por así decirlo, de las cosas. Y ya hay compañías aprobadas por la FDA como Neuralink, en el que te pone un implante en el cerebro. Es de compañía Elon Musk, porque quiere que supuestamente que si la tecnología o la inteligencia artificial, pues queremos estar como al tiro también con ellos, por lo cual nos tenemos que volver también hombre-máquina. Y Synchron es otra compañía que también te ponen implantes invasivos a comparación del electroencefalograma, que no es invasivo. Este es invasivo porque se te hace el implante. Un poquito más elegante la técnica porque entra por el corazón y llega hasta el cerebro, ¿no? Pero aquí la cuestión es la cuestión de qué va a pasar, ¿no? Con la cuestión del hombre-máquina, ¿no? Y este autor, Yuval Noah Harari, propone que es lo que sigue después del Homo sapiens, ¿no? Y él que dice que es el Homo Deus, ¿no? Que el Homo Deus, hombre Dios, ¿no? En el que de alguna manera ya vamos a estar tan mezclados en la cuestión tecnológica que nos va a elevar
nuestra potencialidad de humano en sentidos de poderes casi dioses, como dicen el libro. Entonces, aquí hay algo preocupante, ¿no? De qué va a suceder, pues, ¿no? Con la inteligencia artificial, que nos va a ganar. El problema de que existe ya que viene la singularidad de la inteligencia artificial. Existe un término que me fascinó, de un filósofo, Juk Hui, que habla sobre la tecnodiversidad, ¿no? Y más allá de hablar de qué es la tecnodiversidad, es por qué es importante la tecnodiversidad. En referencia a la biodiversidad, la tecnodiversidad se refiere a tener muchas cuestiones tecnológicas de cómo hacer las cosas, no solamente una, y cómo las compañías capitalistas o técnicas o métodos monotécnicos que están apropiándose de la cuestión de la globalización y que solamente sea una sola técnica, pues eso es preocupante, pues, ¿no? Por lo cual se tienen que localmente, en cada región cultural, crear diferentes tecnologías para llegar a diferentes resultados, pues, que no tengan que ser el mismo, pues, ¿no? Entonces es salirnos un poquito de los paradigmas de siempre hacer lo mismo como todos, pues, ¿no? Y aquí es donde entra mi sentir, pues, de mi propia tecnodiversidad, por así decirlo. Yo veo, por ejemplo, de una cuestión a lo mejor pseudocientífica, veo el mycelium, por ejemplo, el mycelium, cómo las plantas están interconectadas, ¿no? Y eso es muy interesante, de cómo se comunican las plantas, que ya hay mucha evidencia científica de eso. Y la foto de aquí abajo, que la tomaron con ¿cómo se llama? Dark Matter, como las galaxias, cada puntito de eso es una galaxia, ¿no? Parece como un brainwaves, también ahí parece como el cerebro, pues, y yo percibo intuitivamente que a lo mejor hay una relación a nivel cósmico, macrocósmico, a nivel microcósmico, de que todos en realidad estamos interconectados. Pues sigue siendo hipotético esto, pero esa es la manera o la intuición en la que yo quiero llevar las cosas, por lo cual la cuestión que sucede, que va a suceder ahorita en los próximos años, o en el próximo siglo, como dice el Homo Deus, es que va a haber, posiblemente ya no va a haber una diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? O sea, ya vamos a estar medio fusionados, pero aquí la cuestión o mi referencia es la naturaleza, ¿no? Creo que la naturaleza para mí es la referencia en cómo tenemos que llevar las cosas, y siendo que ya vamos a entrar en esta simbiosis, que ya estamos en una simbiosis tecnológica, porque todos ya tenemos celulares, ¿no? Y ya no podemos estar despegados del celular. Ese es el inicio de la simbiosis. Vienen los lentes, viene mucha más tecnología, viene biohacking, que son los implantes que vamos a empezar a tener. Y es preocupante, ¿no? Pero yo creo que desde mi perspectiva hipotética es mezclar esta simbiosis con la naturaleza, ¿no? Entonces, de esa manera, yo trato de buscar en el proyecto patrones, ¿no? Que puede caer a lo mejor en el concepto de la pseudociencia en ciertas maneras, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Paul Klee, ¿no? Que se me hace muy interesante esta frase que dice que el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible lo invisible, ¿no? Entonces es donde funciona el arte de una manera interesante, porque no tenemos que específicamente llevar todo el método científico de la academia. Si cae en la categoría de pseudociencia, que lleva poco siendo lo que es la diferencia entre pseudociencia y dociencia, pero yo decido hacer esta hipótesis según mi tecnodiversidad, de cómo podré yo encontrar patrones, a lo mejor a nivel auditivos, para encontrar una interconexión humana, pues, de las cosas que a lo mejor sí nos afecta. Lo que yo hago va a afectarles a ustedes y a todos, y a todo el mundo nos estamos afectando. A lo mejor vemos la guerra que está pasando del otro lado del mundo, pues claro que estamos de alguna manera interconectados, pues, ¿no? Pero ¿cómo podemos comprobar eso? Ahorita sigue siendo todo esto hipótesis, ¿no? Y bueno, para eso me siento halagado que me hayan aceptado el proyecto para World Design Capital, que le puse Fronteras Simbióticas al proyecto, en el que voy a presentar un proyecto en el que va a ser una instalación en Tijuana y otra en San Diego, en el que las personas van a estar haciendo música en tiempo real con su cuerpo y en visuales, para crear este espacio comunitario entre San Diego y Tijuana, como de alguna manera borrar, ¿no?, la línea de una manera simbólica, ¿no? Y bueno, para terminar la exposición, los voy a dejar con la letra I, ¿no? ¿Y la I de qué, no? O sea,
En este caso también, vuelvo a mencionar, es imaginario y la imaginación también eleva, ¿no? Y aquí la cuestión es René Descartes, ¿no? René Descartes, filósofo matemático, se topa con una ecuación matemática que no pudo resolver de alguna manera, un término matemático que no va a entrar en detalle, pero decide ponerle, vamos a llamarle número imaginario, ¿no? Y ese número imaginario empieza a mezclarlo con los números reales. Los números reales son los números que conocemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al infinito, y los imaginarios, pues son imaginarios. Entonces se decide hacer estas ecuaciones de números complejos, que le llaman, que es entre imaginarios y reales, y se empieza a ver resultados empíricos. Si no fuera por los números imaginarios, no existieran las telecomunicaciones, no existieran muchas de las cosas que existen ahora, pues, ¿no? Entonces, él nada más el hecho de poder imaginar, se surgen, ¿no?, respuestas que no necesariamente tenemos que caer en la cuestión académica de comprobar sistemáticamente las cosas como es el western, sino apropiarse de una tecnodiversidad que por medio del arte podremos llegar a respuestas. Entonces, hay que imaginar, pues hay que piensen ustedes de manera, a su manera de hacer como quieren hacer las cosas y no necesariamente de ser una técnica que todo el mundo está haciendo, pues, ¿no? Y bueno, con esto concluyo la plática y muchas gracias.